buenas tardes, abogada. Nosotros somos el grupo número 5, formado por 4 integrantes, por Génesis, por Natalie, por Cody y por Dilcia. El tema que nos tocó es sobre el tema el Estado moderno, fase absolutista. ¿Por qué surgió el Estado moderno? Dice que el Estado moderno es una organización política principal que se dio en Europa durante la Edad Moderna. El Estado moderno, ¿por qué surgió? Dice que surgió entre el siglo XV y XVI, cuando los reyes aprovecharon la crisis del feudalismo para retomar su poder y garantizar y tener un gobierno central fuerte, territorio definido, soberanía interna y externa, que regula la vida social, política, económica de los ciudadanos. Este estado estaba ubicado en Europa entre el siglo XVI y el siglo XVIII. Absolutista. Este término absolutista, acuñado en el siglo XIX por el liberalismo relacionado con el concepto poder. Pierre Gelachera confirma que el absolutismo se trata de un régimen político constitucional en el sentido que su funcionamiento está en cualquier manera sometido a limitaciones y normas preestablecidas, no arbitrarias en este caso. En cuanto a la voluntad de la monarquía no es ilimitada, sobre todo el tipo secular profano. Durante esa época existieron 3 tipos de estados modernos. Puede ser que existieron más o puede ser que menos, pero los más, podría decir, importantes, que a pesar que en toda Europa se desarrollaron las características anteriormente mencionadas, no fue igual en todos los países a los que estos se fueron adaptando a las circunstancias, o sea, todo el contexto de la monarquía absoluta en cada país. Los tipos más importantes fueron como ser la monarquía absoluta, el cual se concentró todo el poder en manos del rey, tomando todas las decisiones en relación a lo que es territorio, administración, la justicia, cobrando impuestos, que estos impuestos eran utilizados en la guerra y en sus soldados, por así decirlo. Se dio principalmente en Francia y en España. El parlamentarismo fue la reacción frente a la monarquía absoluta, gracias al poder que tenían los nobles debido a las responsabilidades del Estado entre el rey y el parlamento, que se puede decir que el parlamento es como el Congreso, por así decirlo. Su país de origen fue Inglaterra en el siglo XVI. Ciudades-estados son ciudades gobernadas de forma independientemente, similar tal vez a las poligriegas. Son gobernadas por grandes familias, poseen las mismas características que los países unificados, pero en menor tamaño. Estas ciudades eran importantes en centros comerciales, se dio tanto en Alemania como en Italia. En los temas religiosos se encontraron luchas religiosas del siglo XVI y XVII, fundamentalmente el movimiento protestante, el cual este movimiento jugó un papel fundamental en la constitución de un cierto tipo de concepción ideológica. Estos movimientos ayudarán a la constitución de los estados absolutistas, sobre bases racionales y prófanas. Las características que posee el estado absolutista. La monarquía absolutista se caracteriza por el control de poderes ajenos a la corona, iglesia, constituciones representativas y poderes locales. La nobleza sufría sometimientos en la monarquía absolutista, representaciones de la disidencia religiosa. La pérdida de poderes feudal se da por la entrega de poderes a cambio de privilegios y conflictos entre nobles y reyes, por el medio de la fuerza militar. Una administración centralizada con el objetivo de este sistema asegurar el dominio político de las tierras expropietarias y señales fraudulentas.
La creación de un ejército profesional era necesario en aquel entonces para defenderse del territorio y asegurar su supremacía sobre los poderes locales, así también adquirir fondos de guerras. La formación de una burocracia por la necesidad de aumentar la eficiencia administrativa pública y la recaudación de impuestos. La decadencia del absolutismo marcó un punto de quiebre en la historia política de la humanidad. Este sistema de gobierno, caracterizado por el poder absoluto y centralizado en la figura del monarca, dominó gran parte de Europa durante los siglos XVI al XVIII. Los reyes gobernaban sin límites legales y sus decisiones no eran cuestionadas. Sin embargo, a medida que la sociedad se volvía más compleja y la población más consciente de sus derechos, surgieron movimientos de resistencia que comenzaron a desafiar este modelo autoritario. La Revolución Gloriosa en Inglaterra y más tarde la Revolución Francesa fueron eventos clave que aceleraron el declive de este sistema político. Estos procesos no solo debilitaron el poder de la monarquía, sino que abrieron paso a una nueva forma de pensar sobre el poder y el papel del ciudadano en la sociedad. El impacto del final del absolutismo no se limitó a Europa. En América Latina, estas ideas encontraron terreno fértil, especialmente en los movimientos de independencia del siglo XIX en países como Honduras. Las luchas por la independencia estuvieron influenciadas por los ideales ilustrados. Las nuevas repúblicas buscaban romper con el legado colonial y construir estados soberanos basados en la ley, la representación y la justicia. En la actualidad, la decadencia del absolutismo sigue siendo relevante para comprender la evolución del sistema político. La participación ciudadana, el respeto a los derechos humanos y el control del poder son elementos claves que tienen sus raíces en esta transición histórica. Así que en conclusión, comprender cómo y por qué cayó el absolutismo nos permite valorar aún más los derechos que hoy damos por sentados. Nos recuerda que la democracia no es un regalo, sino una conquista que ha requerido siglos de lucha y sacrificio. En el caso de Honduras, ese entendimiento puede fortalecer el compromiso con la transparencia, la participación política activa y la construcción de un país en el que el poder realmente emane del pueblo. El camino que hemos recorrido desde los albores del Estado moderno hasta sus expresiones contemporáneas nos revela una travesía fascinante, marcada por la búsqueda constante de orden, seguridad y bienestar social. Pensadores como Thomas Hobbes, John Locke y Jean-Jacques Rousseau no solo conceptualizaron el contrato social y la soberanía, sino que sentaron las bases para entender cómo la autoridad puede surgir de la voluntad colectiva para garantizar la coexistencia. Max Weber, por su parte, nos brindó una perspectiva invaluable sobre el monopolio legítimo de la fuerza y la racionalidad burocrática como pilares de este nuevo entramado político. Muchas gracias.